Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El caso Iguala no solo se ha convertido en el principal dolor de cabeza para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante los últimos 4 meses. La desaparición de los 43 estudiantes, además de suscitar voces de rechazo entre la sociedad civil, también destapó los vínculos entre policías y narcotraficantes, algo que en un principio el gobierno quería mostrar como una excepción, pero que el correr de las semanas demostró lo contrario, hasta generar sendos comunicados por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los últimos 4 meses han sido oscuros para el gobierno de Enrique Peña Nieto, sobre todo en materia de seguridad. Son meses en los que organizaciones defensoras de los derechos humanos lo han cuestionado por la incapacidad del Estado para garantizarle seguridad al pueblo mexicano. Son días en los que el nombre del mandatario ha estado en los principales medios nacionales e internacionales, con encabezados que demuestran el terremoto político y social por el que atraviesa su gobierno debido a la desaparición de los 43 estudiantes del estado Guerrero. El caso Iguala generó desconfianza entre el pueblo mexicano, pues este hecho demostró la corrupción e ineficacia de las autoridades locales y federales para atender el asunto, que ha sido calificado como un crimen de Estado por la sociedad en su conjunto y por diversos organismos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch. El gobierno de México lo que debe ofrecer son resultados y resultados confiables, profesionales. Debe haber esfuerzos serios por abandonar una política de abusos, unas investigaciones penales que están usualmente fundadas en las torturas, en los apremios, para producir resultados artificiales. Hay una actitud más bien de improvisación en México. La actuación del presidente ante estos hechos ha sido calificada dentro y fuera del país como tardía y negligente. Para Amnistía Internacional, la Fiscalía Mexicana ha fallado en la investigación. Creo que hay una falta de sensibilidad con respecto al caso, que hay una falta de reconocimiento de la magnitud y las implicaciones que este caso tiene. El pasado 27 de enero, el mandatario aseguró que aunque el hecho representa un momento en la historia del país de dolor y tragedia, la nación no puede quedarse atrapada. Es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación, y que la Procuraduría General de la República corresponderá determinar con precisión lo ocurrido a partir de todo este despliegue y de toda la investigación que se ha realizado. Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. El panorama que afronta el gobierno mexicano es sombrío, pues los estudios que verifican la situación de seguridad en la nación no le ayudan al mandatario. Una investigación realizada por una comisión de la Unión Europea concluyó este jueves que es incierto que desde la desaparición de los 43 estudiantes en el país norteamericano se haya reducido los niveles de violencia. En nuestros estudios en Washington, señora Sara Kinosian, coordinadora del programa sobre América Latina del Centro para las Políticas Internacionales de Washington, el presidente Enrique Peña Nieto llama a los mexicanos a no quedarse atrapados en el caso de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo ni siquiera ha sido entregado un cuerpo de uno de estos estudiantes para que sus familias tengan un duelo. ¿Usted sí cree que los mexicanos puedan así de fácil pasar la página? Para mí no es posible pasar la página, no solo por este caso, pero en este caso quedan tantas preguntas que el gobierno tiene que resolver. Pero además de eso, México está atrapado en ese momento
para una impunidad más grande que este caso. No es un caso aislado, hay como hay otros ejemplos de casos muy similares, así que México para mí está atrapado en una cultura de impunidad y el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que resolver esto, no solo este caso. ¿Usted qué piensa, señor Hershenson? Creo que Sara pone el dedo en el renglón o el dedo en la llaga. Esto es apenas uno de los últimos capítulos de una historia interminable y le voy a dar un par de ejemplos, Jason. El 30 de junio del año pasado, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, trascendió que soldados ejecutaron, no hay otra palabra, fusilaron, fue una ejecución extrajudicial a 22 personas que supuestamente estaban vinculadas con el crimen organizado. Las primeras noticias que también fueron divulgadas en este medio, en NTN 24, hablaban de una especie de heroica batalla en donde una de las partes pues había perdido, digamos, todos sus integrantes, estos 22 villanos, y todos los soldados pues habían salido ilesos. Esta historia totalmente caricaturesca fue cayendo por su propio peso, porque 3 mujeres, 3 personas que sobrevivieron, pues se aventuraron a compartirle la verdad, que esa sí fue verdad histórica, a varios medios extranjeros, a la Associated Press y después a la revista Esquire México. En este caso también en particular hay muchísimas dudas y hay una intervención del ejército que lamentablemente en este país desde hace muchos años se ha visto inmiscuido en pues este tipo de ejecuciones, en desapariciones forzadas desde los años 60, desde los años 70, incluso en el estado de Guerrero. Le recuerdo a tu público que la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de donde venían estos 43 muchachos actualmente desaparecidos, 42 desaparecidos, 1 fallecido, pues fue semillero de movimientos que derivaron en guerrilla. Es decir, creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto y Enrique Peña Nieto como presidente, desde su investidura, está perdiendo de vista que este es un problema que va muchísimo más allá a el caso específico de Iguala y a la posibilidad de que lo podamos olvidar o podamos darle vuelta a la página, como ha sucedido lamentablemente en otros casos a lo largo de nuestra historia. Pensemos también, si me lo permiten, pensemos en que en esta coyuntura las variables económicas son muy graves. El petróleo pues ha perdido la mitad del valor que tenía pues en el auge en el que se encontraba hace algunos meses. No parece haber una mejoría a corto plazo, y a el señor Peña Nieto y a miembros de su gabinete pues también le cuestionan el conflicto de intereses, el tráfico de influencias. Tenemos que recordar también que pues hay varios casos de proveedores del gobierno federal que pues de repente negociaron mansiones de muchos millones de dólares con el señor Peña Nieto, con su esposa, con el secretario de Hacienda, y pues todo este entramado que se estaba construyendo pues de una manera bastante audaz desde el inicio del gobierno del señor Peña Nieto, pues se le está viniendo abajo, ¿no? Entonces creo que le hace falta autocrítica al gobierno federal, y pues dentro de la sociedad civil tenemos que exigirle cuentas, porque de lo contrario pues vamos a navegar en estas aguas tan conflictivas los 4 años que le quedan a su gobierno. Señora Angelita Vallens, directora de programas de Robert F. Kennedy Human Rights, cuando escuchamos la respuesta del gobierno, y la respuesta del gobierno es un mensaje quizá a continuar adelante, pero todavía no se han entregado resultados para por lo menos las familias concretas de las investigaciones, ¿usted qué nos diría que puedan esperar las familias de otros 20,000 desaparecidos en la historia reciente de México?
Mira, Jason, es una señal muy pesimista, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo el gobierno es no asumir su responsabilidad ni reconocer la crisis de derechos humanos que tiene en este momento, la crisis institucional con la infiltración del crimen organizado en la fuerza pública y en estructuras de poder. Entonces, no asumir esa responsabilidad, no tomar medidas serias para que se hagan las investigaciones correctamente y se pueda dar una respuesta a estas familias que están esperando noticia de sus seres queridos, realmente manda una señal muy negativa para todos los otros miles de casos de familias que están esperando saber qué ha pasado con sus seres desaparecidos. Creo que para poder darle vuelta a la página, el Estado tiene que mostrar de verdad señales de primero reconocer que está en una crisis y adoptar medidas serias, y en el caso concreto de los estudiantes de Ayotzinapa, ahora que la comisión ha designado este grupo interdisciplinario que va a monitorear la investigación y hacer recomendaciones sobre la actuación del Estado en la investigación de este caso, pues realmente darle un acceso completo a los expedientes de investigación, a los lugares, acceso completo a reunirse con las autoridades relevantes para realmente tratar de ayudar a conseguir las respuestas a las preguntas que todavía quedan sin contestar. Señora a mí, solo Valles, para agregar, me parece muy preocupante también el discurso. Sí. Fíjese que cuando le preguntan al fiscal si el ejército está involucrado, él responde que no hay ningún indicio de que los uniformados, que la fuerza pública haya tenido responsabilidad en esto al referirse al ejército. ¿También la gente siente que hay algo que se está ocultando en este caso? Exactamente, porque hay algunos testimonios, hay unos familiares que pudieron rastrear, por ejemplo, la señal de uno de los teléfonos celulares de uno de los estudiantes en la base del batallón de infantería de Iguala. Es algo que no se sabe si es cierto o no, pero que habría que investigar. En todo caso, la cercanía física de dicho batallón al lugar de los hechos ya crea muchas preguntas de si tuvieran algún rol y si no, por qué no actuaron, ya que probablemente podrían haberse enterado muy rápidamente de lo que estaba sucediendo. Entonces sí crea mucha suspicacia el hecho de que no se esté investigando más a fondo o que ni siquiera se quiera admitir que pudo haber algún tipo de rol por parte de los militares en este caso en particular. Le seguimos preguntando a los televidentes del programa La Noche qué opinan del manejo que el gobierno de México le está dando a este caso, al de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los invito a que nos sigan escribiendo a través de Twitter en las cuentas del equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Vamos a una breve pausa, ya regresamos en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.